Hola a todos. Vamos a realizar un ejercicio de un tiro oblicuo en el que lanzamos algo con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y una inclinación de 60 grados. Nos piden la altura máxima, el alcance y después las componentes de la velocidad y su módulo, el de la velocidad, a los 3 segundos de haberse lanzado. Estos ejercicios pueden parecer largos, pero si hacemos las cosas paso a paso, sin apresurarnos, tal vez escribiendo de más, pero de manera segura, veréis que son muy metódicos y bastante fáciles de resolver. Bien, lo primero que voy a hacer es descomponer el vector velocidad inicial. Voy a intentar dibujarlo lo mejor que pueda. Esta es la velocidad inicial, estos son los 60 grados y para calcular la componente x e y de este vector, pues primero tengo que calcular la proyección sobre el eje x. Este será el vector velocidad inicial en el eje x y en el eje y pues tendré este de aquí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es pues utilizar nuestros amplios conocimientos de trigonometría. El vector velocidad inicial en el eje x, si os fijáis, es el cateto contiguo al ángulo de 60 grados. Así que, si recordamos las definiciones de seno y coseno, pues es la del coseno. Así que la velocidad inicial x es la velocidad inicial por el coseno de 60. Y la velocidad inicial y es el cateto opuesto, ¿vale? Pues será la velocidad inicial por el seno de 60 grados. Esto me queda 50 metros por segundo, velocidad inicial x, y 86,6 velocidad inicial en el eje y. El movimiento, voy a intentar hacer un poquito un dibujo del movimiento parabólico, será algo como esto. Bueno, más o menos. Entonces nuestro criterio de signos pues es el habitual, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya hacia abajo, como la aceleración de la gravedad, es negativo. Ahora, al escribir las ecuaciones de movimiento en el eje x y en el eje y, tenemos que tener en cuenta que en el eje y hay aceleración de la gravedad, por lo tanto se trata de un movimiento uniformemente acelerado, mientras que en el eje x no hay ninguna aceleración, así que es un movimiento rectilíneo y uniforme. Escribimos las ecuaciones de movimiento para el eje x y para el eje y, ya con los datos que tenemos. Entonces, en el eje x tenemos que x es igual a x inicial. Bueno, no hay x inicial, es 0. Velocidad inicial en el eje x, pues eso es 50 por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje x, que sabemos que es 0. Así que se queda así de fácil. La velocidad en el eje x será igual a la velocidad inicial en el eje x, que es 50, más la aceleración por tiempo. Ya está, no se escribe nada más porque no hay aceleración. Escribo en el eje y. La altura inicial, no hay altura inicial, es 0. Velocidad inicial en el eje y, eso es 86,6 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 9,8, pero como va hacia abajo, ya habíamos visto que es negativa. Así que esto me queda menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad en el eje y será velocidad inicial en el eje y, 86,6, más la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo. Bien, nos piden la altura máxima. La altura máxima ocurre aquí. En este punto, lo único que tenemos que saber no es aprender ninguna fórmula, sino algo, pues saber que la velocidad es tangente a la trayectoria, así que la velocidad será así. ¿Qué significa que sea horizontal? Pues que no tiene componente y vertical, así que en el punto de altura máxima la velocidad y es 0. Me ha quedado un poco feo ese círculo, lo pongo un poco mejor. Así, ¿vale? Entonces, yo, para calcular la altura máxima, tengo que resolver primero la ecuación, que la velocidad y es 0. Me voy a la velocidad y, que la tengo aquí, y me queda que esto, 0, es igual a 86,6 menos 9,8 por t. De aquí saco que el tiempo es 86,6 dividido 9,8.
Esto me dará 8,84 segundos. Vale, una vez que ya he calculado el tiempo, como me piden la altura, pues tengo que coger este tiempo e introducirlo en mi ecuación de la y, porque me piden la altura, y la altura es la y. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir 86,6 por el tiempo, que es 8,84, menos 4,9 por 8,84 al cuadrado. Esto me va a quedar 382,6 metros. ¿Vale? Este es mi primer resultado. ¿Vale? Ahora nos piden calcular el alcance. Vale, en el alcance uno podría decir, vale, el alcance es esta distancia máxima a la que llega el proyectil. Y uno podría haberse tentado a decir, pues hombre, necesitaré calcular el tiempo que tarda en caer. Y eso será el doble que este de aquí, este 8,84. Y en este caso es cierto, pero yo os recomiendo que no lo hagáis. ¿Por qué? Porque eso solo funciona, que sea el doble, si lanzamos algo desde el suelo y calculamos algo desde el suelo. Imaginar que lanzamos algo desde una altura. Entonces el movimiento parabólico será así y el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima, hasta aquí, no es la mitad de todo esto de aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que sí que sabemos en este punto, en el alcance, es que la altura es cero. Y esa es la ecuación que tenemos que resolver. En el alcance, la altura y es cero. Así que esto será igual a 86,6t menos 4,9t al cuadrado. Afortunadamente, esta es una ecuación de segundo grado incompleta, no tenemos que utilizar la fórmula, podemos hacer más rápido si sacamos factor común t y nos queda 86,6 menos 4,9t. Y esto tiene que ser igual a 0. Esto es un número y esto de aquí es otro número. Cuando el producto de dos números es 0, pues o bien este primero es 0, t igual a 0, que no nos interesa porque el t igual a 0 naturalmente es aquí al principio del todo, ¿vale? Es cuando ha empezado el movimiento. Y la otra solución que tenemos es que 86,6 menos 4,9 por t, este chorizo que está entre paréntesis, sea igual a 0. ¿Vale? Esto me va a quedar que el tiempo es 86,6 dividido 4,9, que como veis es el doble que el anterior, y me queda 17,67 segundos. Para calcular el alcance, lo único que tengo que hacer es x es 50 por 17,67 segundos y esto me da 883,7 metros. Y ya hemos hecho el segundo apartado. ¿Vale? Nos quedaría el tercero. Vamos a subir un poquito aquí para tener un poquito más de espacio para hacer el último apartado. Nos piden calcular la velocidad y las componentes, perdón, de la velocidad a los 3 segundos. Vale. Entonces, a los 3 segundos yo sé que la velocidad x es constante, ya lo habíamos visto, era igual a 50 metros por segundo, y la velocidad y pues es 86,6 menos la aceleración, que era 9,8 por 3 segundos. Esto me da 57,2 metros por segundo. Estas son las componentes. Si yo quiero calcular ahora el módulo de este vector, con esas dos componentes, ¿vale? Pues será simplemente la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esto me quedará 50 al cuadrado más 57,2 al cuadrado, me queda un total de 75,97 metros por segundo. Y este sería ya el fin del ejercicio. Hasta otra.